¿Alguna vez te has preguntado por qué el 10 de mayo se escogió como fecha para celebrar a las mamás en México? Yeah. Why this film? Why the rito? En realidad hay una razón, y no es que alguien haya escogido una fecha al azar, todo lo contrario. Fue una estrategia muy bien pensada. Aquí en Fantasmitas Rojos te vamos a contar esta película peculiar llamada El Día de las Madres, el origen. El Día de las Madres es una conmemoración internacional. Sin embargo, cada país tiene una historia diferente e incluso una fecha en cual celebrarlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el antecedente está en la activista y feminista Anna Maria Reeves. Ella vivió en el estado de Virginia. Anne fundó los clubes de trabajo del Día de la Madre en 1858, en Webster, y pronto extendió los clubes a localidades cercanas. Su intención era ayudar a otras madres a cuidar su salud durante el embarazo y a mejorar las condiciones higiénicas de sus hogares, donde la mayoría daba a luz. Si bien aún mantenía una posición conservadora, Reeves reconoció la doble jornada laboral de las madres trabajadoras. Por ello, promovió un día, con el fin de reconocer que al mismo tiempo que debían cuidar de su familia, tenían que trabajar por muy distintas necesidades. Principalmente porque las mujeres de la clase trabajadora habían perdido a sus esposos e hijos durante la guerra civil. Ellos eran los proveedores de la familia, dado que a las mujeres no se les permitía salir de las labores del hogar. Reeves trabajó de cerca con Julia Ward Howe, también feminista y defensora de la justicia social, que luchaba en contra de la guerra, convocando a madres de todas las nacionalidades a unirse para promover el arreglo amistoso de las cuestiones internacionales. Para no hacer el cuento más largo, fue su hija, que tenía casi el mismo nombre que ella, pero digámosle Anna Jarvis, que logró después de mucha insistencia que en 1911 Woodrow Wilson, el entonces presidente de Estados Unidos, instaurara el Día de la Madre como Día Nacional el segundo domingo de mayo. Pero el señor Wilson y el capitalismo tenían otros planes. La fecha se volvió en el tema principal de las campañas publicitarias al inicio de cada mayo y ganó mucho apoyo dentro de la industria de las flores, chocolates y tarjetas, porque eso es lo que nos encanta a las mujeres. Si madre e hija vieran lo que sucede el día de hoy, seguro que les da algo del coraje. En México la historia no es tan diferente. En el mundo se hablaba del avance de los derechos de las mujeres. Ya se habían realizado congresos feministas entre 1888 y 1900, en ciudades como París, Washington, Chicago y Londres. En América Latina estaba el precedente de Buenos Aires en 1910. Fue el general sinaloense, Salvador Alvarado, enviado por Venustiano Carranza para gobernar Yucatán, quien emitió la convocatoria del primer Congreso Feminista en México en el año de 1915. El congreso fue organizado y precedido por Isolina Pérez, Adolfina Valencia, Dominga Canto, María Luisa Flota, Beatriz Peniche, Candelaria Villanueva, Lucrecia Vadillo, Amalia Gómez de Aguilar y Consuelo Zavala. La mayoría de ellas se dedicaba a la docencia, dado que era de los pocos trabajos que se permitía a las mujeres en aquella época. Consuelo Zavala, por ejemplo, fue una maestra y feminista mexicana, fundadora de la primera escuela privada laica para mujeres de Yucatán, que hoy lleva su nombre. Más de 600 mujeres se dieron cita en el Teatro Peón Contreras de Mérida del 13 al 16 de enero de 1916. Se supone que las conclusiones del Congreso se encuentran en el acervo de la Biblioteca Virtual de Yucatán, pero el link no funciona, así que les dejamos el resumen aquí. Los temas discutidos dentro del Congreso fueron: 1. La emancipación de la mujer. 2. El papel de la educación en la reivindicación femenina. 3. La mujer en el mundo laboral. Y 4. La mujer en funciones públicas para ser parte de las decisiones de la sociedad. Las mujeres continuaron organizándose y el movimiento feminista cobraba fuerza, al igual que el socialismo. En 1916 nace el Partido Socialista Obrero, al que posteriormente se le conocería como Partido Socialista del Sureste, del que formaban parte Elvia Carrillo Puerto y su hermano, Felipe Carrillo Puerto. Ellos eran conscientes de que los problemas de la sociedad radicaban en la lucha de clases, además del sistema patriarcal,
pero que este último no desaparecería en el socialismo. Por ello, era necesaria la lucha feminista con perspectiva de clase. En 1919, Elvia fundó la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, en honor a su maestra Rita, de la que había aprendido las bases del feminismo. La maestra Rita estableció la primera escuela de mujeres en Yucatán, aunque con una clara división de clases sociales, la de bellas artes para señoritas de sociedad y la de enseñanza para niñas de escasos recursos, al igual que una revista creada por y para mujeres. A las tres decidió otorgarles el mismo nombre, La Siempre Viva. El lema de la Liga Feminista fue Instrucción, Progreso y Derechos de las Mujeres, y se dedicaba a promover los derechos políticos, laborales e iniciativas a favor de la educación y salud sexual de las mujeres en el Estado. Las mujeres de Yucatán fueron las primeras en conseguir el derecho al voto a nivel local en 1923. A lo largo de 3 años trabajaron de la mano con el gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto, logrando instalar 65 ligas a nivel estatal, dando conferencias y manteniendo a las mujeres activas y organizadas en los lunes rojos. En estos espacios las mujeres tenían la libertad de hablar sobre temas como el derecho al voto, higiene, alfabetización y control de natalidad, siendo este último un paso indispensable en la búsqueda de libertad de las mujeres y sostenía de fondo la más intolerable de las reivindicaciones para las sociedades conservadoras: el derecho de las personas a vivir su sexualidad de manera libre, más allá de los fines reproductivos. Para ello vieron necesario la erradicación del fanatismo religioso. Para ellas, la religión era el mayor enemigo de las mujeres, y es que, para la Iglesia, el modelo de una mujer ideal es de hecho una niña, María, la madre de Jesús, a la que casaron a los 15 años con un carpintero viudo de 89, una niña, virgen y madre al mismo tiempo, quien tuvo que criar a Jesús sola, dado que José murió, obviamente, porque ya tenía como 100 años, y al otro que no le dio la gana bajar del cielo. Pero para la Iglesia, fuera de María, se ponía en duda la existencia del alma femenina, y marcaba muy bien el rol que la buena mujer debía tener: era dedicarse completamente a su hogar y a servir al esposo. Hasta aquí todo marchaba bien. Demasiado bien. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Es claro que la fuerza que mostraba la organización feminista socialista no era conveniente para los hombres, capitalismo e iglesia. Las conexiones con otros países se estaban creando. A inicios de 1922 se publicó y distribuyó el folleto La Brújula del Hogar, redactado por Margaret Sanger, enfermera estadounidense, miembro del Partido Socialista de América y activista a favor de la educación sexual. Este folleto fue tachado como un atentado contra los buenos valores morales, ya que contenía la información necesaria para que las mujeres tuvieran el conocimiento de métodos anticonceptivos y pudieran decidir el número de hijos que deseaban tener. La respuesta del Estado conservador no tardó en llegar. En mayo de 1922, el fundador del periódico Excelsior, Rafael Alducín, publicó respecto a las ligas feministas. Escribió que lamentaba que su investigación no haya conducido más que al silencio de las autoridades, y en respuesta a la campaña que ha lacerado los corazones de los mexicanos. Así, propuso la celebración del Día de la Madre, para reivindicar que la mujer presta un servicio eminente a la moral y a la cultura de México. La propuesta fue acogida por el religioso y conservador de las buenas tradiciones José Vasconcelos, además de la Cruz Roja y por supuesto la Iglesia. El objetivo era impulsar un discurso sobre la familia tradicional en el que los roles de cada integrante quedaran bien establecidos, especialmente el correspondiente a la madre, quien históricamente ha sido la encargada de gestar cuantos hijos mande Dios y quiera el marido, así como educar y cuidar de la familia y el hogar, de manera incondicional, reproduciendo estos valores morales. Los periódicos difundían noticias y recomendaciones sobre la crianza, la lactancia, la educación de los hijos, destacando los atributos de la buena madre. Aprovechando los términos mediáticos, los grandes empresarios promovieron la compra de artículos de uso doméstico, que únicamente tenían como objetivo reafirmar el único lugar que se quiere dar a la mujer, el hogar. Felipe Carrillo Puerto fue asesinado en 1924.
Elvia y sus compañeras tuvieron que huir después de recibir amenazas de muerte. El voto a la mujer fue anulado y la organización se fragmentó. Como puedes ver, el Día de las Madres se instauró como método político para callar la voz de las mujeres feministas socialistas de Yucatán y del mundo que han luchado por años por la conquista de sus derechos básicos. Hay que ser honestos, hay batallas como el Día de la Madre que se han perdido, pero la lucha continúa. Este 10 de mayo es un buen momento para señalar que, aunque las mujeres ahora podemos trabajar en el espacio público, somos profesionistas o tenemos un oficio, hasta el momento la inmensa mayoría de las mujeres de la clase trabajadora y obrera desempeñamos una doble jornada laboral, pues el trabajo del hogar y de cuidados sigue recayendo mayoritariamente sobre nuestros hombros, sumado a la brecha salarial, discriminación, el acoso y violencia psicológica y física que recibimos en la calle, centros de trabajo, escuelas e incluso en nuestro propio hogar. En el marco del Día de las Madres, luchamos por maternidades deseadas, libres, informadas, por el aborto legal, pero también cuestionamos e instamos a transformar los roles y arquetipos machistas y patriarcales que existen detrás de la maternidad de esta sociedad. Luchamos porque se deje de revestir a la maternidad como un sacrificio, como un trabajo extenuante que las mujeres tenemos que asumir porque decidimos ser madres. Luchamos por la socialización del trabajo en el hogar y las labores de cuidado, y la educación de las y los infantes. Hoy seguimos en pie miles de mujeres en todo el mundo. Este 10 de mayo cada vez somos más que resignificamos este día fuera de las campañas publicitarias, y en el que ponemos por delante el acceso a los derechos básicos para las mujeres trabajadoras. También gritamos por justicia, por las y los asesinados y desaparecidas, a las madres buscadoras, asesinadas tratando de encontrar a sus hijas e hijos, por Teresa Maguillal, María del Carmen, Esmeralda Gallardo, Rosario Lileán, justicia. Por las miles de mujeres víctimas de feminicidio. Jessica Guzmán, seguimos en lucha.